A ver, ¿cómo fluye la sangre por el cuerpo? Parece una pregunta de lo más sencilla, ¿verdad? Pues lo increíble es que la respuesta correcta tardó más de 1500 años en descubrirse. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en cómo nuestra idea del cuerpo humano dio un giro de 180 grados. Es que es una auténtica saga, una carrera de relevos entre científicos que acabó por tumbar un error que llevaba ahí siglos y siglos. El viaje de la sangre es una maravilla, pura ingeniería biológica. Sin embargo, durante casi toda la historia, la explicación que se daba era, bueno, fascinante sí, pero estaba completamente equivocada. Es que existía un dogma médico tan arraigado que atreverse a desafiarlo era casi una herejía. Para entender la revolución que supuso el descubrimiento, primero tenemos que entender la idea que dominó el pensamiento médico durante más de un milenio. Entonces, antes de que supiéramos lo de la circulación, ¿qué se pensaba que hacía la sangre? Pues la respuesta la dio un médico de la antigua Roma, Galeno, y sus ideas se convirtieron en ley, una ley que duró muchísimo tiempo. Esta era la visión de Galeno, básicamente. O sea, para él, la sangre no era un circuito ni nada parecido, era un recurso de usar y tirar. Se fabricaba en el hígado a partir de lo que comíamos y de ahí se repartía por las venas como si fuera un sistema de riego para nutrirlo todo. Y una vez llegaba a los tejidos, ¡puf!, se consumía, se gastaba, no había viaje de vuelta. Era un flujo constante, producir, usar y se acabó. Pero el cambio empezó a gestarse en un lugar muy concreto, la Universidad de Padua. Allí, una cadena de maestros y alumnos, uno detrás de otro, empezó a cuestionar, pieza por pieza, las sagradas escrituras de Galeno. Y todo empieza con Andrés Vesalio. Lo que le hizo un revolucionario fue su insistencia en una idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento era radical: confiar en lo que veía con sus propios ojos durante las disecciones, en lugar de creer a ciegas los textos antiguos. Su gran obra corrigió cientos de errores de Galeno, que claro, por los tabúes de su época, había basado casi toda su anatomía en disecciones de animales, no de personas. Y aquí es donde se ve clarísima esa carrera de relevos. Vesalio pone la primera piedra y le pasa el testigo a su alumno Gabriele Falopio. Falopio, a su vez, forma Hieronymus Fabricius. Y finalmente, Fabricius fue el maestro del hombre que cruzaría la línea de meta, William Harvey. Una cadena de conocimiento increíble y toda forjada en el mismo sitio, en Padua. Cada uno de ellos aportó una pieza clave para el puzzle. Vesalio corrigió la anatomía básica, Falopio añadió nuevos detalles. Y aquí viene un punto importantísimo. Fabricius. Él describió con una precisión exquisita unas pequeñas válvulas que hay dentro de las venas. Tenía la prueba de la circulación delante de sus narices, pero la interpretó mal. Creyó que servían para frenar la sangre y que así los tejidos la absorbieran mejor. Estaba tan cerca, pero seguía atrapado en la lógica de Galeno. Y ahora sí, llegamos a William Harvey, el alumno de Fabricius. Vamos a ver cómo él coge todas esas piezas sueltas y con un golpe de genialidad consigue montar el rompecabezas completo. Aquí es donde la historia da un vuelco total. Harvey hizo algo que sus predecesores, que estaban muy centrados en describir la anatomía, no habían hecho. Metió las matemáticas en la biología. En lugar de preguntarse solo ¿qué hay ahí dentro?, se preguntó ¿cuánto? Concretamente, ¿cuánta sangre bombea el corazón en realidad? Y su cálculo fue demoledor para la teoría antigua. Estimó que el corazón bombeaba, ojo al dato, unos 260 litros de sangre por hora. ¿Nos hacemos una idea? 260 litros. Es como el triple del peso de una persona adulta. Era, físicamente imposible que el cuerpo estuviera fabricando toda esa sangre a partir de la comida, hora tras hora. De repente, la teoría de Galeno se daba de bruces con las matemáticas. No cuadraba por ningún lado. Esta era la pregunta que lo cambiaba todo. Si el cuerpo no podía fabricar esa cantidad tan bestia de sangre constantemente, solo quedaba una conclusión lógica. La misma sangre tenía que estar reutilizándose, moviéndose en un circuito cerrado. Pero claro, una teoría, por muy lógica que parezca, necesita pruebas. Y Harvey diseñó un experimento súper elegante y sencillo para demostrar su idea de la circulación. Con un simple torniquete, Harvey demostró la dirección del flujo. Al apretarlo lo justo, la sangre de las arterias seguía entrando en el brazo, pero la de las venas no podía salir. El resultado: las venas se hinchaban por debajo de la ligadura. Una prueba visual clarísima de que la sangre intentaba volver hacia el corazón. Y aquí es donde Harvey le dio el verdadero significado al descubrimiento de su maestro. Las válvulas de Fabricius no eran frenos, eran compuertas de un solo sentido, que aseguraban que la sangre fuera hacia el corazón. Pero lo más fascinante de Harvey es que, a pesar de usar un método tan moderno,
Su visión del mundo seguía siendo un poco mística. No veía el corazón solo como una bomba mecánica, como haría Descartes un poco más tarde, ¿no? Para él era el centro vital, el centro espiritual del cuerpo, el mismísimo sol del microcosmos. Un científico de vanguardia con un pie todavía en el Renacimiento. La teoría de Harvey era casi perfecta, pero le faltaba un eslabón, un pequeño detalle que no podía ver, pero cuya existencia dedujo y lo hizo correctamente. Harvey sabía que las arterias y las venas tenían que estar conectadas por unos vasos minúsculos, pero con la tecnología de su época eran invisibles. Su sistema circulatorio tenía un hueco, una laguna, que la siguiente generación de científicos tendría que rellenar. Y la respuesta llegó, como tantas veces, de la mano de la tecnología. Apenas unos años después de la muerte de Harvey, un tal Marcello Malpighi, usando el recién inventado microscopio, se puso a mirar los pulmones de una rana y vio lo que Harvey solo pudo imaginar: una red de vasos diminutos que conectaban las arterias con las venas. Eran los capilares, el eslabón perdido. Así que el punto clave es este. Pasamos de ver el cuerpo como una fábrica que produce y consume sangre sin parar, a entenderlo como un sistema hidráulico cerrado, súper eficiente, que funciona sin parar, con el corazón como su motor incansable. Un cambio de paradigma total. La historia de Vesalio, Falopio, Fabricius y Harvey nos enseña que la ciencia es un proceso, una construcción lenta, a veces súper complicada. Y nos deja con una pregunta fascinante. De todas las cosas que hoy damos por sentadas como verdades absolutas, ¿cuáles podrían parecerles absurdas a los científicos del futuro?